Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Fox y la mota. El tema de esta columna no es la marihuana, ni el expresidente que escribe sus tweets aparentemente poseído por el espíritu de un puberto analfabeta y amoral, sino la corrupción de que en sus últimos 5 días el presidente Enrique Peña Nieto le haya autorizado a Vicente Fox y a la COFEPRIS 63 licencias para vender productos chatarra. El tema es que Vicente Fox es un subproducto de la corrupción. Basta pensar en que desde que era el candidato disfrazado de vaquero, usaba una suite del Hotel Fiesta Americana en el Paseo de la Reforma de la capital, que su dueño, Olegario Vázquez Raña, le obsequió como cortesía. Vázquez Raña, desde su periódico Excelsior, elogió sin mesura a Vicente Fox, quien cada día de su presidencia le dio 7.5 millones de pesos a los medios de comunicación, al día, hasta llegar a gastar en todo su sexenio 16,000 millones. Con esta fortuna de dinero público, el gobierno de Fox pudo haber construido, por ejemplo, 17 hospitales de especialidades o unas 2,200 escuelas públicas. Prefirió hacerse propaganda personalizada en los medios de comunicación. Muchos lo saben, pero no está de más recordarlo. El día que presentó a su gabinete, el 17 de julio del año 2000, Fox le había solicitado ilegalmente 100 millones al presidente Zedillo para sus gastos de transferencia del poder. Sin embargo, Fox aseguró ese día que nadie en su equipo estaba cobrando y que todos trabajaban solo por el amor a México. Su equipo cercano solicitó dinero como si no fuera público. Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, pidió 200 millones para redactar su inexistente reforma del Estado. O José Luis Reyes, encargado de la seguridad del equipo de transición, que demandó rentar una oficina en las lomas de Chapultepec. Zedillo acabó por ordenar la creación de 2 fideicomisos para Fox y su equipo en esos 3 meses, que comenzaron a cobrar como si fueran asesores de la Secretaría de Hacienda de José Ángel Gurría. Más tarde se integró otro fideicomiso al amparo de Imbursa de Carlos Slim para recibir donaciones privadas protegidas por el secreto bancario. El dinero de Hacienda se depositó en ese fideicomiso privado con las partidas presupuestales que debieron adjudicarse a actividades prioritarias de estados y municipios. Del dinero de Hacienda sabemos que Fox y sus empleados se gastaron 45 millones en tan solo 3 meses. Del dinero privado nunca hubo información. Así, desde el inicio, el ansia por gastarse el presupuesto público disfrazado de donaciones privadas dominó a esa mezcla de conservadores radicales, yunquistas y gerentes de empresas que fue el gabinete de Fox. Su signo fue un personaje oscuro que estuvo encargado de la lucha contra la corrupción, junto con Francisco Barrio Terrazas, un personaje llamado Eduardo Romero Ramos. Él cobró en tan solo 3 meses de la transición 300,000 pesos, provenientes de la simulación de los fideicomisos privados, que en realidad eran transferencias ilegales de la Secretaría de Hacienda a cuentas a nombre de Fox. Al final, los foxistas terminaron cobrando en solo 3 meses de trabajo un total de 24 millones del gobierno de Zedillo y 60 millones de Grupo Alfa, Cemex y Telmex, es decir, unos 84 millones por puro amor a México. En Veracruz, una semana antes de tomar posesión como presidente constitucional, un reportero le preguntó a Fox si él estaba cobrando un salario. El presidente electo contestó, como siempre, tramposamente: todos sí, nosotros no. El 1 de diciembre de 2000, Fox llevó a sus 2 tomas de posesión 2 trajes diseñados por Hermenegildo Seña.
Como dice el doctor en ciencias sociales Raúl Anguiano, el foxismo fue, lo cito, una caricatura grotesca del PRI, un presidencialismo sin autoridad, tamizado por la frivolidad de la pareja presidencial y la ignorancia agreste de su titular. Debajo de su figura larguilucha estaban los intereses aliados que lo llevaron al poder, los empresarios, los medios de comunicación y la ultraderecha vernácula. Él se pasó el sexenio sumido en escándalos de corrupción, como la remodelación de Los Pinos por 9 millones. Me refiero a la tristemente célebre compra de toallas con un sobreprecio de $400 por toalla, sábanas de $3,000, cortinas de $17,000 y una cama, una sola cama, que costó $500,000. Hundido en escándalos internacionales como la gira en China, en la que su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, y su pareja presidencial, Marta Sagún, jugaron escondidillas detrás de los soldados de terracota, figuras sagradas de la tumba de un emperador muerto hace más de 2000 años, y el memorable Come si te vas que le aplicó al comandante Fidel Castro para demostrar su compromiso de tapete con la administración de George Bush Jr., arruinado por su propia convicción de descartar de la boleta electoral para la siguiente elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de argucias legales, presiones a los jueces, utilización de la Procuraduría General, en las que se empeñó más de 2 años de su sexenio, del caso Paraje San Juan al desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2003 y 2005. Fox empeñó la mitad de su sexenio en descarrilar a López Obrador. Ahí se deshizo el supuesto personaje que encarnaba la transición a la democracia. El otro personaje que iba a acabar con la corrupción priista empezó como un agricultor en quiebra y después de 6 años acabó como dueño de una extensión de 4,000 hectáreas de tierras que no se pueden transitar a pie en un solo día, el rancho de San Cristóbal, con hortalizas que se exportan congeladas a los Estados Unidos, agaves azules para hacer tequilas, cabezas de ganado que fueron compradas por una partida secreta de su presidencia. La remodelación de su rancho la pagamos con dinero público en 2001, con el pretexto de que iba a dormir ahí George W. Bush. Su Centro Fox costó $12 millones. Tiene un auditorio con capacidad para 500 personas, una explanada para 3,000 asistentes, un área donde de manera permanente se exhiben los obsequios que recibió Fox como presidente, una biblioteca para 300 usuarios que pueden consultar, sabrá Dios para qué, 25,000 volúmenes sobre temas tan interesantes como el liderazgo, la transparencia, la equidad de género, el combate a la pobreza y las políticas públicas durante su sexenio, además de 3 millones de documentos. Si leemos al primer consejo directivo del Centro Fox, presumimos pagos de favores al por mayor. Amparo Espinosa Ru García, hija del banquero Manuel Espinosa Iglesias, Arturo Sánchez de la Peña, empresario de la línea de autobuses Estrella Blanca, y el banquero José Pintado Rivero. Y como asociados están Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Roberto Hernández, Federico Sada González, director de Vitro, el leonés Sergio Díaz Torres, dueño de Bardal, y Eduardo Tricio, presidente del grupo Lala, a quien Fox le entregó el agua. Fue la propia Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, y la Secretaría de la Función Pública, las que señalaron la corrupción de Vicente Fox a través de sus hijos o de los hijos de su esposa, Marta Sagún, y de una empresa fachada, Oceanografía. Resulta que el 97% de las operaciones de esta empresa de arrendamiento y mantenimiento de plataformas petroleras se hicieron al amparo de irregularidades en Pemex. Durante el sexenio de Fox, sus hijos fueron beneficiarios de contratos millonarios que continuaron durante el gobierno de Felipe Calderón. No contentos con estos contratos a modo, los hermanos Jorge Alberto y Manuel Vibriesca Sagún cometieron un fraude de $400 millones contra Citigroup al presentarle facturas falsificadas de supuestos pagos de Pemex
contra los que se les hacían los préstamos. Oceanografía falsificó los pagos con la ayuda de por lo menos 14 funcionarios de Pemex Exploración durante el gobierno de su padre. El último día de su gobierno, el 30 de noviembre de 2006, el procurador Daniel Cabeza de Vaca decidió no ejercer acción penal contra los hijos del presidente saliente porque los diputados que demandaron, cito, no acreditaron que les afectaran los negocios de los hermanos Vibresca Sagún. Así Fox protagonizó el clásico Quítate tú para ponerme yo en la corrupción que supuestamente su partido combatiría. Para él, la silla presidencial no era un asiento, sino una cuchara, y de las grandes. Fox había hecho promesas y propuestas que nadie revisó, guiados por la pragmática del voto útil, es decir, de votar por quien pudiera sacar al PRI de los pinos. Pero si revisamos lo que decía Fox, encontramos un champurrado de barbaridades. Por ejemplo, en uno de sus libros de campaña, porque hay varios, escribe: México no puede sobresalir como nación porque los recursos naturales y humanos no se aprovechan. Los recursos naturales se explotan y se administran con torpeza monumental. A los recursos humanos, lejos de reconocerlos como fuerza laboral competitiva, se les considera un lastre, carne de cañón electoral dispuesta al soborno. Es decir, para Fox el tema era gerencial, de buena administración, no de justicia social y mucho menos de combate a la corrupción. Al final, su gobierno fue una combinación de gerentes que provenían de Coca-Cola, como él mismo y el encargado del abasto de agua, Satmex, de Vitro, Jafra, Gillette, Sabritas, Avantel, Telmex, Bancomer, Banamex, junto con personajes del Yunque, como sus encargados de política interior, y algunos panistas que al mismo tiempo eran empresarios fracasados, como el mismo Fox. Fox es un personaje que solo puede presumir de que provenía de un partido distinto al PRI, aunque fuera igual al de Zedillo en muchos aspectos. La confianza ciega en la tecnocracia y las consultoras, su fe casi dogmática en la computación y el inglés, su certeza de que lo empresarial era la forma adecuada de la política pública, el desprecio por las organizaciones sociales como los pobladores de San Salvador Atenco, a los que reprimió, y las comunidades del EZLN, a quienes no les cumplió, su desdén por las mujeres, a las que propuso microcréditos para que se mantuvieran ocupadas, su orgullo de que no leía, la idea de que si le llamabas de otra forma a un gabinete, por ejemplo, orden y respeto, a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, ya habías cambiado al país. Ahora sabemos por la mañanera del presidente López Obrador que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en ese entonces dirigida por Miquel Arriola y cuya cabeza de sector en salud era José Narro Robles, le otorgó estos 63 contratos a una empresa de Vicente Fox. Arriola, usted lo recuerda, fue un atolondrado candidato del PRI a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018 y presidente de la Liga de Fútbol Mexicano. José Narro es exrector de la UNAM, popularizó el término Nini, que según explicó en 2021 no descalifica sino que identifica, pero más importante, en 2019 fue candidato a presidir el PRI, del que dice que ya no es militante ahora. Es interesante que Vicente Fox haya sido leal, al menos a su alianza de facto con los priistas, es decir, con los intereses que lo llevaron a la presidencia de la República. Fueron los priistas los que le concedieron ilegalmente estos permisos de venta de productos de la marihuana en sus distintas compañías, entre ellas en una, Paradise, en la que es socio de Roberto Palazuelos, el fallido candidato del Partido del Movimiento Ciudadano para gobernar Quintana Roo, cuya carrera política se debilitó por el detalle de haber confesado en televisión, en octubre de 2020, que había matado a 2 personas en 2001, es decir, durante el gobierno de Vicente Fox. La llamada transición a la democracia de la que se ha escrito tanto y hasta existe un instituto de estudios al respecto de donde salían durante décadas los funcionarios del IFE, es realmente un pacto de intereses entre los empresarios y los priistas.
Así se conformó la que López Obrador llamó mafia del poder y que ahora al desnudo es el PRIAN de Claudio X González. Para hacerla posible usaron a un político bocón y disfrazado de vaquero bravío, empresario fallido, que les permitió una imagen adecuada para convocar a los votantes en el 2000. Dijeron que iban a sacar al PRI de los pinos, pero ellos mismos propiciarían su regreso con otro figurín prefabricado, Enrique Peña Nieto. Así la historia de la transición democrática con sus héroes panistas empresariales bárbaros del campo agroindustrial fue solo un cambio de manos de una oligarquía priista a otra panista. Es la misma oligarquía, la de los medios, las lecheras, los monopolios del cemento, el vidrio, el transporte camionero, las farmacéuticas, los mismos que ahora respaldan a Claudio X González. Es la misma que diariamente paga talegas de dinero para atacar el proceso de transformación. Es la misma que, sin importar que se hayan enriquecido al amparo del poder público, siguen deseando más y hasta se hacen vendedores de productos chatarra. Así terminó la tan comentada transición en uno de los cachivaches de nuestra historia. Muchas gracias por escuchar.